Bien, pues el día de hoy estamos charlando, vamos a empezar a charlar con una excelente amiga, que en primer lugar, pero que es una amiga que nos va a hablar de cosas muy interesantes precisamente acerca de los libros. Me acompaña el día de hoy Yolanda Ibarra, quien es artista visual y restauradora de libros y de documentos. Pues Yolanda, en primer lugar, muchas gracias por estar en el librero el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, maestro Giovannini. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio con usted y con el espacio que además se permite para expresar y compartir aquello que sabemos. No, pues Gracias por la invitación. creo que va a ser muy enriquecedora tu presencia aquí porque, eh, porque bueno, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues este es un espacio dedicado a los libros, ¿no? Y hemos tenido desde varios ángulos, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, del autor, que pues casi siempre es la estrella, pues, ¿no? Es la estrella del asunto, ¿no? El autor del libro. Pero también está el editor, ¿no? El que vende los libros, el librero, el que los promueve, ¿no? Pero no habíamos tenido hasta este momento alguien que se encargara de cuidar y de restaurar y de recuperar un libro. Entonces, pues, pues hoy vamos a hablar de ese tema. Yolanda, en primer lugar, pues como siempre a todos los que vienen aquí, les ocurre que, que deben contestar a la pregunta de De ¿cuándo un cajón. libro, de cajón, sí? ¿Cuándo un libro para ti dejó de ser un simple objeto más ahí en tu casa o en la escuela o en algún lugar, algo que podía ser simplemente eso, un objeto, a tener un significado, ¿no? ¿En qué momento se abrieron los libros para ti? Pues de los recuerdos más remotos que tengo ha sido en el preescolar, que siempre nos compartían libros que la mayoría obviamente eran cuentos ilustrados. Entonces es ahí donde la curiosidad comienza pues a invadirlo a uno, ¿no? Saber qué es lo que tienen, de qué va, qué son esos gráficos ahí, que en ese momento pues son líneas o son bolitas y palitos, ¿no? Para nuestra perspectiva a esa edad y quieres saber qué dicen esas imágenes, qué dicen esas letras y comienzas a buscar también esa pues a darle rienda suelta, ¿no? De alguna manera a esa curiosidad que tienes y a hojear esos libros. Y luego otro de los recuerdos que tengo es en la casa de mi abuela. Mi tía tenía un librero muy grande y en un espacio que era como muy acogedor. Tenía una sala también muy amplia y tenía muchos libros que la verdad, pues algunos era muy diversa esa biblioteca pequeña que tenía, pero pues siempre a esa edad uno va y busca aquellos libros que tienen imágenes y saber cómo es que están estas imágenes ahí, de qué dirán, de qué será. Y poco a poco pues ya buscaba otros libros, me pasaba leyendo los títulos de los lomos de los libros que tenía ahí mi abuela y luego pues ya cuando estaba en la primaria, yo soy de Silao y tienen una biblioteca pública en la Casa de la Cultura y a veces me gustaba ir ahí y pasarme la tarde recorriendo los pasillos, viendo los títulos de los lomos y si alguno me llamaba la atención o me parecía interesante o tenía alguna palabra que no conocía, me gustaba sacar ese libro y abrirlo y saber de qué iba, qué significaba ese tema que estaban en ese titular de ese lomo, de qué era, ¿no? Antes difícilmente teníamos acceso al Internet donde Google era no era nuestro mejor aliado como en estos momentos, ¿verdad? Y entonces, pues a mí me gustaba ir a recorrer los pasillos de las bibliotecas de la escuela o de ahí del municipio o en la secundaria también. Yo recuerdo que era
pues muy reservada y casi no tenía amistades en secundaria los primeros años, entonces me gustaba pasarme ahí el receso en la biblioteca y leyendo unos libros que pues jamás habían sido, yo creo que abiertos, fueron yo creo ahí donados a esas bibliotecas que pertenecen a las escuelas secundarias y libros que jamás son consultados por los alumnos porque pues la mayoría en esa edad andan como en otro mood, no de querer tanto ir a buscar qué son esos libros que tienen o qué acervo tiene la biblioteca que poseemos en la escuela, ¿no? Pero a mí no me gustaba todo ese bullicio y prefería un lugar tranquilo y pues me iba a las bibliotecas. Y luego ya en la preparatoria veía cómo me la pasaba con la bibliotecaria también ahí en algunos momentos y veía que ella comenzaba a, pues les daba cierto tratamiento según el conocimiento que ella tenía de medidas muy básicas para preservar los libros que generalmente eran los más consultados y con el uso a los usuarios, perdón, con el uso y el préstamo que tenían por parte de los usuarios, pues comenzaban a deteriorarse, sobre todo de la parte del cajo del lomo, que es de donde generalmente los sacan para retirarlos del anaquel. Y bueno, de que los abrían mal o les ponían cosas encima y comenzaban a deshojarse, a desprenderse del lomo. Y yo veía cómo ella pues los acomodaba y los trataba de unir nuevamente con resistol blanco, que era lo que tenía a la mano y que además pues era lo único que le proporcionaba en ese momento la escuela para darle ese mantenimiento a los libros, pero era el único. Entonces, pues en esos pasillos también, pues siempre me ha gustado ver del material que están hechos los libros. Y ya cuando estuve en la universidad, me enteré de la Biblioteca Armando Olivares, que es la que tiene un acervo de los más antiguos aquí en el estado de Guanajuato, en Capital. Y comencé haciendo digitalización. Y a raíz de esa digitalización, ahí fue donde me enteré que existía un taller de restauración de esos mismos libros. Entonces, antes de ingresar al taller, pues también me la pasaba recorriendo ahí los pasillos, observando del material. Siempre me ha gustado, pues, palpar el material del que son las cosas y saber cómo es que están hechas las cosas. Y qué más que estos libros que han pasado por tantas manos, han pasado y han sido leídos por tantas mentes y han pasado por tantos eventos históricos, tantos hechos, tantas cosas que, que uno se, bueno, que estos objetos han vivido realmente, ¿no? Porque tienen una historia y es una historia de vida, porque siguen existiendo. Y entonces, cuando estuve ahí, supe de la existencia del taller de restauración y el semestre siguiente opté por hacer el servicio social en el taller de restauración. Y ahí me quedé ya después de haber andado de un lado a otro. Primero, de hecho, lo hice en la editorial de la Universidad de Guanajuato. Ellos me ponían a leer algunos libros y solo me hacían propuesta de hacerles alguna sugerencia de alguna portada para determinado libro. Pero pues como que no tenía mucho peso ahí en ese momento. Y, y cuando llego al taller de restauración, pues es muy diferente la forma en la que me tratan desde un principio, porque bueno, en la editorial fue así, en el diseño editorial, como, es que tú eres de artes, tú no puedes diseñar las cubiertas de los libros que realizamos, pero bueno, puedes hacer estos ejercicios, ¿no? Y que solamente ese tipo de servicios estaban designados para alumnos de la Escuela de Diseño Gráfico. Y entonces, pues sí, me sentía como que no era ese mi espacio. Entonces, cuando me enteré de esta biblioteca, dije, ahí me quedo, no sé hasta cuándo y hasta que me corran, ¿no? Y cuando llego ahí, pues es muy diferente el trato cuando llego. Es como si hubiese llegado y tuvieran abierto las puertas a un mundo completamente desconocido, pero que al mismo tiempo yo estaba
ansiosa por saber de qué trataba, como cuál era el existir de este otro mundo, ¿no? Y pues las personas que estuvieron apoyándome, enseñándome, siempre fueron muy amables y a la primera se me dieron la confianza de decir, a ver, ahora vas a tú hacer el injerto de este libro. Entonces, yo así como, pues es que no tengo el conocimiento para ya intervenir un libro de 1800. ¿Cómo voy a tener esa responsabilidad en este momento? Solo soy un aprendiz, ¿no? No, no, no te preocupes, te vamos a asesorar y el material que estamos utilizando es orgánico. Y bueno, me explicaban así muy amablemente el restaurador Andrés Fuentes. Él fue el quien me estuvo apoyando todo ese tiempo y que gracias a él también he aprendido muchas otras cosas respecto a la restauración. Y bueno, pues a raíz de eso decidí quedarme ahí a terminar los siguientes servicios y el servicio profesional. Y es ahí donde se da también uno cuenta de la historia de estos libros y la historia que también están trazando a raíz de este deterioro que tienen. Al momento de hacer una limpieza en un libro, llegué a toparme con incluso con cabellos y con objetos dentro de las hojas, de las páginas que iba pasando al estarlas limpiando. Y son objetos y son fragmentos, residuos que siempre te cuestionas de quién serían, por qué llegaron ahí o por qué están ahí, de qué manera. Y todo eso te va formando un imaginario que va trazando otra historia en tu cabeza respecto a ese libro, ¿no? El libro ya tiene una, pero también tú tienes esta otra versión o al momento de imaginar qué ha pasado ahí. Y pues sí, de esa manera ha sido como poco a poco mi acercamiento a esta cuestión de la restauración también. Sí, es muy interesante que, que mencionaste en un inicio las bibliotecas públicas, ¿no? Las bibliotecas públicas de lugares pequeños, que son los sitios en donde pues hay, las personas tienen posibilidades de llegar a un libro, ¿no? Digo, ahorita tú hablabas de Silao, pero pues hay muchas comunidades alejadas que llegan a tener alguna biblioteca ahí y que pues aún ahora, aún en estos tiempos, claro, eh, aunque la información puede obtenerse por medio de medios electrónicos, pues bueno, es otro tipo de información, pero libros, pues solamente en esas bibliotecas que algunos misioneros culturales, casi, por decirlo de esa manera, conservaron y colocaron, ¿no? Ahí. Sí. Y bueno, pues tú en todo este recorrido en el que a partir, digamos, de las artes plásticas o artes visuales, te conectaste con los libros, que es algo, por lo demás, no es poco común, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Bueno, si un día desaparecieran los libros impresos en papel, eh, vamos a poner, vamos a imaginarnos ese caótico futuro. Los que más tardarían en desaparecer o que menos, o que es casi imposible eh, de, de sustituir por un medio electrónico son precisamente los libros de arte, los libros de gran formato, en donde se reproducen las imágenes de artistas visuales, porque eso realmente pues no hay manera de sustituir un objeto como ese. Es imposible, Sí. pero para no dispersarnos, a mí me gustaría seguir ahora con, uh, con tu paso por la Biblioteca Armando Olivares, ¿no? Porque por lo que tú ya comentaste, ahí diste tus primeros pasos en lo que conforma, en lo que es la restauración de un libro. Pero evidentemente lo que resguarda esa biblioteca, fundamentalmente los tesoros más preciados de esa biblioteca son sus libros antiguos. Y ahí es donde
Creo que la siguiente pregunta es esa y que creo que tú nos puedes ayudar a entender mejor esto, ¿no? ¿Cuándo hablamos de un libro antiguo, no? Porque, bueno, parece una obviedad, un libro antiguo, pues, ¿qué será? Un libro viejo, un libro que tiene cuántos años, un libro, ¿no? Pero hay normas en eso, ¿no? Hasta en eso hay normas, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando, a partir de qué momento un libro, más bien, qué libros son a los que se les considera libros antiguos? Sí, pues generalmente esto siempre va basado en las normatividades de catalogación y clasificación. Y cuando se habla de libro antiguo, a veces suele confundirse con libro raro o con libro incunable. Y hablar de incunables, estamos hablando de, bueno, el libro en general, libro antiguo, también la primera idea que se tiene es sobre todo del material en el que está, del que está hecho este libro. Si bien primero iniciaron los sumerios con tablillas en arcilla y luego tenemos a los egipcios con los papiros, pero poco a poco se va haciendo también incluso en Egipto un libro que está hecho a base de cuadernillos, ¿no? Y un libro antiguo es aquel que antes que nada se debe de observar de qué material está elaborado, cuáles son esos materiales que lo conforman y sobre todo la trayectoria histórica que tiene, la época a la que pertenece. Y en este sentido, se considera un libro antiguo a partir del siglo XIX para atrás, que es antes de 1800. De 1800 para atrás se considera un libro antiguo y que son aquellos libros que están elaborados y escritos a mano, ¿sí? Elaborados sobre papel de papiro o sobre pergamino y que están escritos a mano. Y generalmente todavía que se considera más en su totalidad un libro antiguo es aquel que está elaborado a partir de 1500 hacia atrás. Y ya de 1501 adelante es cuando comienza a existir esta producción de libros por parte de las imprentas que comienzan por ahí a surgir personales, privadas, y que comienzan con este tipo de producción del objeto como libro y en masa, ¿no? Sobre todo. Entonces, se considera un libro antiguo el material del cual está hecho, el tipo de encuadernación y sobre todo el tipo de contenido histórico que pertenece, perdón, a la época a la que pertenece, el contenido intelectual que posee y la historia que ha tenido este libro o alguna característica o alguna cuestión muy significativa también, se le considera también libro raro, sobre todo cuando es un tiraje muy corto, que solo existen algunos, pero que también tiene ciertas características en su composición. Y un incunable es a partir de 1500 hacia atrás. Y libro antiguo generalmente es a partir de 1800 hacia atrás. Entonces, esos serían más o menos, pues principalmente las características que se distinguen entre el libro antiguo y la etapa a la que se le considera que pertenece. Desde el punto de vista de la restauración, me imagino que como ocurre algo similar que con los médicos, primero se requiere hacer un diagnóstico de un libro para saber qué requiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los detalles o cuáles son los signos de alarma que puede dar un libro
como para considerar que requiere una urgente restauración o un rescate, ¿no? Es decir, más allá de lo que es evidente, por ejemplo, si una de los forros se desprendió o en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo primero que un restaurador así como tú ve cuando cuando pues le piden que analice un libro que quizá requiera rescate? Sí, pues lo primero que observamos es el estado de conservación en el que se encuentra. Si el libro llega a tener deterioro por parte de algún hongo o que fue ocasionado por alguna humedad, inmediatamente lo que hacemos es aislarlo del acervo al que pertenece, porque si no, comienza a contaminar los otros documentos o libros a los que se encuentra aledaño. Y entonces, al aislarlo, lo primero que se tiene que hacer es hacerle una limpieza profunda dependiendo del deterioro. Puede ser a través de una aspiradora o bien a través de una brocha en seco, pero si el documento está muy, muy dañado y tiene, eh, por llamarlo de alguna manera, síntomas de fibrilación, que es este deterioro donde el papel comienza a, a tener una textura afelpada, como de un trapo. Es muy, muy, muy maleable porque está perdiendo sus características de cohesión entre las fibras del papel y entonces este hongo es lo primero que ataca el apresto, es decir, este ingrediente que le permite a las fibras del papel mantenerse estables y mantenerse de alguna manera eh, unidas para poder darle esa flexibilidad al papel y también esa resistencia. Entonces, cuando empieza a perder los aprestos el papel, comienza a hacerse como más suave, más afelpado y comienza a fragmentarse porque ya no tienen las fibras del papel esa cohesión entre sí. Y al ver este deterioro, entonces se optaría por un lavado por inmersión, Y- que es lavar hoja por hoja del documento. pero entonces, ahí tienen remedios esos libros, porque sí, yo he visto algunos que efectivamente las hojas pues con cualquier movimiento ya o se desprenden o se rompen, ¿no? Y que efectivamente al tacto tienen más un sentido se sienten más como una tela que como papel, Sí, ¿sí? ¿Y eso, un libro así aún puede tener remedio? sí, sí, claro que sí. Efectivamente, cuando tenemos ese deterioro que es de los más catastróficos y caóticos, pero también es de los más interesantes y emocionantes por intervenir, porque es un proceso más extenso y delicado, sobre todo, pero es muy emocionante estar trabajando con eso. Podemos ver cómo se encontraba totalmente, que podríamos decir que no tiene solución ese documento, y al final vemos el resultado que logra rescatarse. Y efectivamente, este lavado por inmersión se hace a través de 4 tinas, donde la primera tina posee agua y es 50% de agua y 50% de alcohol isopropílico y unas gotas de fotoflu. El fotoflu es un químico que se utiliza también para el revelado de rollos en fotografía. Entonces, ese químico también nos ayuda a realizar una limpieza y una desinfección a través del alcohol isopropílico del documento. Entonces, al sumergirlo, sí hay se coloca primero el documento en medio de 2 mallas que se llama malla monil, que es como si fuera de un material como si fueran de plástico, pero es como una malla muy suave. Y al colocarla sobre estas 2 mallas, entonces sí se sumerge. Esto nos permite mantener estático, estable el documento y que no se nos disperse en el momento de entrar en contacto con el agua. Entonces, dentro de la tina ya se hace un barrido
con una brocha para hacer como si fuera una especie de lavado a través. No se hace directo porque entonces sí se dispersaría por toda la huella, no sería rescatable ese documento. Por eso se asegura dentro de estas dos mallas y posteriormente sobre la malla se hace el barrido ya dentro del agua. Y luego se saca de esa tina y se sumerge nuevamente en otra tina que tiene igual 50% agua y 50% alcohol isopropílico, y esta tina nos permite enjuagar el químico del fotoflu de la primera, y lo mismo, es el mismo movimiento, se sumerge, se hace el barrido por un extremo y por el otro. Posteriormente se vuelve a retirar de esa tina, se escurre, se pasa en una tercera donde tiene solamente agua, y en esta nos ayuda a hacer el enjuague del alcohol isopropílico. Y la última tina tiene carbonato de calcio y una Presto que es de base orgánica y únicamente agua. Entonces, esta última tina nos permite devolverle las propiedades al papel, en este caso a las fibras, para que nuevamente restablezcan esa cohesión que tenían entre sí y le den esa flexibilidad y resistencia al papel. Y una vez que se extrae de esta tina, se coloca sobre una hoja de papel secante que es 100% algodón, que ayuda a absorber, los restos de agua y hacer el secado completo. Y al terminar, si lo que teníamos dentro de las malla monil eran fragmentos solamente de la hoja, entonces se hace una consolidación, es decir, se coloca una hoja completa de papel japonés sobre estos fragmentos para darle esa estabilidad y para que esos fragmentos tengan ya un soporte y que no se pierdan en el momento de volverlos a reintegrar a su documento original. Entonces, este soporte está también hecho con una hoja de papel japonés y se hace la unión a través de una Presto de base orgánica que es, puede ser harina de arroz sobre todo. Y bueno, nuevamente se deja sobre el papel secante para que pueda absorber los restos del agua y con peso encima para que no se desestabilicen las fibras del papel y no quede como arrugado, sino quede totalmente con un plano bastante estable, y de esta manera volverlo a integrar para ya sea encuadernar o simplemente integrarlo dentro de su expediente o su documento. O sea que la buena noticia es que sí es rescatable, la mala es que, bueno, pues rescatar todo un libro debe ser una empresa de mucho tiempo realmente y de mucha minuciosidad, sí, ¿verdad? Entonces, sí. sí, me imagino, pues, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que, para quienes tienen, bueno, todavía sus bibliotecas y que muchos de sus libros pueden resultar afectados? Además, hay libros de un papel más resistente que otro, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay libros que fueron impresos en los años 60 o 70 y que ya realmente pues están totalmente destruidos porque el papel con el que se hicieron pues pues por sus características tiene una duración muy corta, ¿no? Y hay libros de hace 2 siglos o 3 siglos que todavía conservan su buen estado prácticamente, ¿no? Pero ¿qué afecta en una biblioteca, no? Pues cada quien tiene sus libros guardados ahí como puede, ¿no? Como sí, puede, pero ¿qué le conviene a una biblioteca para evitar, pues, que un poco el deterioro, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene más? O sea, mucha luz, poca luz, ventilación, en fin, no sé, humedad, obviamente yo pienso que es mala, pero no sé, ¿no?
Sí, pues cuando hablamos de bibliotecas que poseen un acervo antiguo, sí tienen características y más específicas. Por ejemplo, se debe de tener un control con la humedad relativa precisamente porque poca humedad afecta al acervo, pero también la humedad en exceso afecta. Entonces se debe de tener estabilizada y controlada, regulada de alguna manera la humedad dentro de los acervos, así como la temperatura también debe de estar regulada. Y lo que generalmente se debe hacer, si a veces no se tienen como mucho recurso para poder darle un mantenimiento completo a un acervo, como lo es la biblioteca de Armando Olivares, que tiene todas estas especificaciones, todas muy precisas, reguladas y que siempre están siendo observadas, sobre todo, tienen es un aparato que está constantemente haciendo la lectura de la humedad y de la temperatura. Y con base a ese aparato, ya existen softwares que estos aparatos lanzan información a un software y este software permite tener esos registros constantemente y de esta manera observar cuál es como la media y cuál es el punto en donde comienza a desestabilizarse y hay que intervenir en el termómetro o en el deshumificador para poderlos regular y que vuelvan a estar otra vez estables. Pero generalmente lo que siempre ayuda es tener un inventario de lo que se tiene en el acervo y hacer constantemente una limpieza mecánica. Es decir, agarrar un corte, es decir, voy a iniciar con el anaquel número 1, con el libro número 1, hacer limpieza mecánica. Es página por página, colocando una franela blanca, previamente humedecida en agua con alcohol isopropílico o igual puede ser alcohol del que normalmente conocemos de 96 grados, que nos permita únicamente que quede húmeda. No debe de estar mojada porque si no afecta también esa humedad, ese exceso de agua y de humedad afecta el documento, que debe de estar bien, bien exprimida para colocarla en la parte de arriba y enseguida colocar debajo el documento o el libro y nuevamente hacer un barrido en las tapas, en los cajos del libro, en el lomo, por dentro en cada una de las tapas y ahora sí página por página. Y ya que se termina ese documento, ese libro, bueno, colocarlo, llevar un registro y continuar con el que sigue. Y así hasta llegar hasta el último libro del último anaquel, ¿no? Y nuevamente volver a iniciar. Es un ciclo, ese es el mantenimiento más básico que se le puede dar a un acervo en general. Y bueno, creo que efectivamente ese es algo algo que pues sí, para cierto tipo de biblioteca sobre todo, pues sí debe ser encargado a alguien que tiene esos conocimientos y que pues, tiene además pues desde los instrumentos y la paciencia pues para realizar todo este cuidado y esta limpieza, ¿verdad? Pero me gustaría ahora dar un giro, que bueno, no es un giro muy grande, pero que no tiene tanto que ver con rescate, sino que incluso, bueno, pues más bien es un trabajo que es más bien incluso para que nazca un libro, ¿no? Uh -huh. Es decir, me refiero a la encuadernación, ¿no? Porque tú también, eso debo decirlo, también tienes esos conocimientos que son, que es alguien que sabe encuadernar libros, ¿no? Creo que precisamente en estos momentos, cuando se habla de si los libros son o no son, si son electrónicos o si van a seguir siendo electrónicos o no, quienes todavía tienen apego al libro en papel, pues deberían al menos de pensar mucho en que en, en que un libro debe, pues, sobre todo cuando es un libro que se valora, pues debería estar encuadernado, ¿no? Libros en pasta dura que se consideran de lujo,
Sin embargo, pues esos libros, ¿por qué existe la encuadernación en primer lugar, no? Es decir, los libros de bolsillo que surgieron más bien en los años 50 del siglo pasado, por ahí, pues eran precisamente para que uno los pudiera maltratar, ¿no? Fácilmente, no, que los trajera precisamente en la bolsa, ¿no? Sí. Pero el libro de pasta dura, pues hace que se conserve mejor el libro, ¿no? Que no se doblen las hojas, en fin, ¿no? Eh, pero bueno, creo que a quienes nos gustan los libros en papel, pues sí, nos atraen mucho los libros encuadernados, ¿no? Sí. Es muy, quiero decir, tú, a ti te atrae también este trabajo, ¿no? Este trabajo que ahora se considera pues artesanal, digamos, ¿no? Este, ¿por qué, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta el trabajo de encuadernar un libro? Sí. Bueno, pues lo que siempre me ha llamado mucho la atención es observar cómo es que están hechos toda la manufactura de un libro en general. Y cuando tengo yo oportunidad de hacer este procedimiento dentro de la restauración, uno puede descubrir cuál es el esqueleto de este documento y también en la forma en la que ha sido encuadernado por el tipo de costura que ha tenido. Entonces, conocer esta forma de proteger aquel documento, de proteger aquel contenido que ha tenido cierto valor para determinado rubro de alguna sociedad, determinado grupo de personas, es también muy gratificante saber cómo es que aquellos que estaban interesados en proteger ese contenido lograron desarrollar de alguna manera diversos tipos de encuadernaciones y de diseños y también de utilizar una infinidad de materiales que se podían utilizar precisamente para lograr esta protección de aquel documento. Y a veces es una cuestión que comienza a transformarse en algo más allá de proteger el documento. Comienza a tornarse una vanidad, ¿no? Comienza a tornarse un interés muy estético, donde los métodos que existen de encuadernación desde los inicios de que comienza a proteger estos contenidos, pues son tan diversos y tan infinitos y que poco a poco van evolucionando y sobre todo la manera en la que logran manipular estos materiales y la manera en la que se combinan también para lograr un objeto muy estético es como el principal objetivo y el principal interés y curiosidad que yo poseo al momento de querer realizar una encuadernación. Además, es una encuadernación, además, es una construcción en donde pues es como un regocijo de los materiales, ¿no? Es decir, porque la encuadernación puede ser desde piel, pero también puede ser tela, ¿no? E incluso cartulina, ¿no? En fin, o un papel, Sí. ¿no? Entonces, esa combinación de materiales, ¿no? En fin, incluso los hilos, cuando se encuaderna, se cose un libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, creo que eso enriquece, digo, el trabajo en sí, para quien le gusta este tipo de trabajos manuales, por decirlo de alguna manera, pues es eso, muy placentero, pero también por eso hace tan atractivo un libro, ¿verdad? Eh, Sí. Porque no solamente son los foros, también son las guardas, ¿no? Que quizá podrías tú explicar mejor lo que son las guardas
y cuándo puedes tener guardas, que las guardas, que, que es como la antesala del libro, ¿no? Pues a veces no las tomamos mucho en cuenta, pero pueden darle una gran presencia a un libro, ¿verdad? Sí, claro, es como el lobby del libro, ¿no? Antes de ingresar al contenido y de ingresar a- a la portada que lleva después. Sí, eh, dentro de lo que es la composición y esta construcción de la encuadernación de un libro, pues también existen estas partes que son las guardas, que son las hojas inmediatas a la tapa, ¿no? En el momento en el que nosotros eh, hojeamos el libro y lo abrimos, la primera tapa es la hoja que va adherida a la tapa y que también va adherida al cuerpo del libro. Y existen infinidad también de diseños que se ven impresos en estas guardas. Últimamente, bueno, ahora ya con la imprenta, ¿no? Se hacen infinidad de diseños, pero en los libros antiguos, precisamente, se trabajaba con papeles marmoleados, que eran papel de algodón que precisamente se entintaba o se coloreaba o se pintaba con diversos pigmentos o tintas y pinturas incluso al óleo que le permitían tener esas texturas de marmoleado, de esgrafiado incluso en algunas cuando tienen como estos sellos. También están grabados, pero en este caso con el mismo color que va formando formas distintas, se van dilucidando otras texturas visuales, sobre todo dentro de estos pliegos, y que son como una parte decorativa y estética, una presentación también que le da al libro, al cuerpo del libro en este caso. Exactamente, y bueno, pues creo que ahí es donde, donde se enriquece un libro, ¿no? Ahora bien, yo diría que efectivamente hay que buscar qué libros encuadernar, ¿verdad? Porque tanto trabajo, pues de- debe realizarse para un libro que lo amerite, ¿no? Ese es el asunto. Por eso atrae un libro encuadernado, porque, bueno, quiere decir que el contenido del libro debe estar a la altura de ese trabajo de encuadernación. Digo, un libro Sí, en donde se, se le graban, no sé cuál es la palabra exacta, pues, para decirlo, pero se utilizan hoja de oro para poner el título del libro, ¿no? En fin, o ciertas dibujos, en fin, o viñetas, pues debe ameritar que el contenido pues sea también de ese mismo, por lo menos del mismo valor que es encuadernado, ¿no? sí. Pero bueno, eso es lo que yo diría, porque de otra manera, bueno, podría quedar es como si se puede hacer una muy bonita libreta, ¿verdad? Con hojas en blanco y pues tiene otra utilidad, ¿no? Pero digamos bueno, que tiene una significación también, quiero decir, el encuadernado, ¿no? Tiene un significado, ¿no? Le da Sí. un valor al libro y más bien, y se apoya en el valor del propio libro, ¿no? Pues, oye, pues, Yolanda, pues a mí me toca hablar del tiempo siempre al final de este programa, pero, pero creo que con lo que nos dijiste hoy, eh, este, nos enriqueciste mucho pero bueno, yo sé que tú realizas trabajos de diferentes tipos, no sé, ¿tienes algunas redes sociales en donde puedan buscar lo que haces? Eh,
porque bueno, yo sé que, bueno, es un artista visual y, tienes alguna, pues alguna carpeta pues para mostrar, ¿no? Pero ¿dónde pueden ver las cosas que tú haces? Pues tenemos un estudio que se llama AY4, el Atelier 24/7. En redes sociales está Instagram, está también en Facebook y tenemos una página que también está en es una página en internet, está con el dominio de Wix. Y pues en esos espacios es donde pueden estar. Estamos actualmente más activas en el Instagram, que estamos constantemente subiendo piezas. Una de las piezas que tenemos ahorita en venta es esta que está aquí a mis espaldas. Es un abstracto y tiene hoja de oro. Es un abstracto de óleo. Y bueno, pues Y está también. ¿Es tuyo esa obra? Este cuadro lo trabajamos en conjunto. Ah, Areli Campos y Yolanda Ibarra lo estamos trabajando. Es el estudio que tenemos, que como lo llamamos es AY4, la Atelier, y es en ese espacio donde nosotros estamos constantemente subiendo las piezas que estamos trabajando actualmente. Y bueno, son las piezas que nosotros producimos y también tenemos piezas que han que otros clientes han hecho por encargo y que se han tomado la libertad de decirnos, pues me gustaría una pieza así, una pieza con cierto tema, ¿no? Determinado. Y nosotros lo trabajamos también con la técnica que generalmente estamos utilizando o con los materiales que nos gusta trabajar y ya les presentamos el trabajo. Pero sí, ahorita estamos pues ahí en ese espacio produciendo. No, pues qué bien. Me gusta mucho este ámbito en el que se entrecruza el trabajo editorial, el trabajo literario con el trabajo gráfico y el trabajo de un taller, ¿no? De un taller, de un taller, ¿verdad? Imagino al origen de los talleres, no sé, en la Edad Media, ¿verdad? Sí. Cuando había, se fabricaba desde el propio papel, ¿no? O los materiales sobre los que se imprimía un libro, ¿no? Y después, sí, bueno, toda esa gama de oficios que tenían que conjuntarse para que un libro pudiera existir, ¿no? En esos momentos en que producir un libro, antes pues de que Gutenberg Sí. tuviera su invento, pues producir un libro realmente era pues una labor titánica, ¿verdad? Sí, toda una faena desde ir a cortar el papiro, ¿no? Extraer la fibra, darle tratamiento, comenzar a hacer los pliegos y después hacer la encuadernación y posteriormente realizar también el tratamiento de las pieles para realizar el pergamino y poder también hacerlo como soporte de escritura o bien utilizarlo también como parte de las tapas para la encuadernación. Y va también surgiendo este oficio del encuadernador, ¿no? Exactamente. Muy bien, Yolanda, pues mira, no queda más que agradecerte que hayas estado en el librero y pues, bueno, desear que no sea que esta primera sea una de la primera de otras ocasiones en las que nos vemos por aquí. No, pues al contrario. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer también compartir esta charla y estos datos curiosos que de repente nos topamos por ahí incluso, ¿no? Y que también hemos tenido oportunidad de conocer gracias al trayecto que cada uno de nosotros tiene y qué más importancia que compartirlo con los demás, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muy bien. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, que tengas excelente día.